tardes, José María. Saludamos a todos en este nuestro último encuentro que hemos estado juntándonos una vez a la semana a conversar sobre el laico, sobre su misión, sobre su vocación. Hemos estado recorriendo y descubriendo que el laico no solamente tiene una tarea, sino que tiene una vocación regalada por Dios para poder cumplir bien su misión acá en la tierra. Vimos algunos ejemplos concretos en el Evangelio sobre Zaqueo. Hablamos también de nuestro santo chileno o futuro santo acá, Mariviar. Estuvimos viendo también todos los lugares donde el laico se puede mover y donde puede realmente poner en práctica su vocación. Hablamos también de la justicia, de la paz, de la dignidad, de la construcción de un nuevo orden social. Nos hemos llevado tareas para la casa. Hemos visto cómo también responder a esta vocación es responder a un llamado de santidad. El equilibrio constante que tiene que haber también en el cultivo de una vida interior y en el hacer cosas. En ese sentido, José María, el padre Kentenich siempre nos hizo una invitación a actuar en el mundo, pero con el corazón anclado en Dios Padre. Y él lo sintetizaba en una frase muy linda, que han salido poemas y cantos. Yo no canto, así que solo te la voy a decir. Esta que dice, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. A vivir la vocación del laico en este tiempo, con los pies bien puestos en la tierra, pero realmente con el oído anclado en el corazón de Dios. Quiero que nos cuentes sobre este desafío que nos ponen, José María. Yo creo que ahora que estamos terminando este ciclo y que eso significa de alguna forma hacer un cierto resumen o mirar una cosa, lo que tú dijiste es como lo central. O sea, la vocación del laico es una cosa, y la visión del laico es una cosa que significa estar profundamente anclado en Dios, vivir en alianza con la Virgen María y al mismo tiempo responder en las situaciones concretas que nos toca vivir, pero que nos toca vivir sobre todo frente al mundo secular. O sea, ahí es donde está nuestra misión, en el trabajo, en las cosas que hagamos en el mundo. En esta oportunidad, yo creo que, tal como lo conversamos, vamos a hacer una cosa un poco distinta. Vamos a conversar sobre personas y después vamos a hacer una cierta reflexión sobre eso que esas personas vivieron. Como vamos a nombrar a varias, a ninguna vamos a detenernos demasiado, pero yo creo que son personas que tienen una gracia de haber vivido como laicos. A mí me ha tocado conocer a muchas personas que esta persona encarna en muchos sentidos el ideal del laico. No son perfectas, pero lo encarnan en muchos sentidos. Muchas de ellas están vivas, pero por razones de prudencia y también de pudor no me voy a referir a ellas. Pero me voy a referir a personas que yo conocí y que ya murieron. Por ejemplo, Jorge Morales Retamal, un abogado que era al mismo tiempo muy religioso y que tenía un fuerte cultivo de la santidad de la vida diaria. Para él ese tema era como súper central. Incluso cuando uno conversaba de otras cosas, siempre manifestaba la importancia de eso. Pero al mismo tiempo era una persona que estaba muy anclada en el mundo y que hacía cosas en el mundo. Él, durante toda su vida prácticamente, apoyó las organizaciones sindicales, el desarrollo de organizaciones sindicales. En la dictadura también lo apoyó, de hecho eso le significó estar detenido en algún momento. Y posteriormente, con la vuelta a la democracia, ocupó la dirección del trabajo, que es un lugar que aquí en Chile es el lugar donde confluyen de alguna forma sindicatos y empresarios para dialogar, o de repente la dirección tiene que dictaminar cosas y cosas por el estilo. O sea, era una persona que tenía al mismo tiempo esta profunda cosa religiosa y el cultivo de la santidad de la vida diaria, pero al mismo tiempo era una persona que tenía los pies puestos en la tierra y que trataba de que la tierra se configurara según la voluntad de Dios. Otro de su misma generación, más o menos, Jorge Advanter, que era un poco distinto, siendo también una persona muy religiosa. Él era ingeniero y tenía subir la voz con los ingenieros. Era un colega, un gran colega. Y él se preocupaba mucho de la empresa y cómo la empresa podía desarrollar a las personas. Esto lo hizo en varias cosas. Primero, se contrató como gerente en una empresa de trabajadores que al final, con las distintas crisis, finalmente quebró. Pero él
él trabajó en eso y le puso mucho empeño. Después fue director de Cercotec. Cercotec es una cosa que en Chile apoya a las pymes, a las empresas pequeñas y también el desarrollo laboral. La capacitación laboral está fomentada por Cercotec. Y finalmente trabajó en la Fundación Social de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la organización que agrupa a los empresarios de la construcción. O sea, él, siendo también una persona muy religiosa, era hermano del padre Humberto Albanter, al cual muchos de ustedes conocen, al mismo tiempo hacía las cosas muy concretas. Y no siempre le fue bien. Por ejemplo, esto que haya quebrado, yo creo que fue una cosa muy difícil para él. Perdón, y quería decir algo de Jorge que se me olvidó decir, que es un pelambre. De Jorge Albanter, perdón, de Jorge Morales, el primero que hablé, el abogado. Jorge Morales no, era bien latero. Latero quiere decir que cuando hablaba, yo lo encontraba bastante aburrido, excepto cuando hablaba personalmente, pero cuando hablaba, por ejemplo, en una conferencia o cosas por el estilo. Y le gustaba hablar. Lo digo esto por lo siguiente, porque uno no tiene que ser perfecto. O sea, ninguno de estos dos Jorge era perfecto. Los dos eran personas concretas que se la jugaban en la vida, que se la jugaban por hacer la voluntad de Dios, pero en el mundo concreto. Y por eso a mí me parecen personas muy estimables. ¿Y alguna mujer en tu recorrido, José María? Perdona que te interrumpa, pero es que sí, como estamos en la onda de la idea del género. Sí, tengo ya. Pero voy a hablar de un tercero, más corto, que Patricio Chaparro, que fue profesor en ILADES. ILADES es lo que hoy día es la Universidad Alberto Hurtado. Una persona que también, a partir de su experiencia religiosa, él estuvo en Schoenstatt desde la juventud, él era doctor en ciencias políticas, trataba de colaborar con la configuración de una nueva política y de una nueva situación política en el país. A mí me tocó interactuar sobre todo con él en la época de la dictadura, donde en ILADES, claro, le enseñaba los valores de la democracia, etc. Es otra persona a la cual, y que también yo creo que tenía dificultades, era una persona que era muy buen profesor, era muy buen analista, pero yo creo que también era un poquito bajoneado. Pero, ¿por qué digo estas cosas? Porque es un llamado que nosotros podemos ser así, aunque tengamos defectos, aunque no tengamos cualidad, aunque digamos, a mí me falta esto. A todos nos falta y todos ellos se la jugaron por ello. Una mujer, María Angélica La Rivera, es una laica que murió hace un tiempo. Ella es una persona, básicamente era dueña de casa. Ella con Tocho, Jorge Besfal, su marido, no pudieron, querían tener una gran familia, no pudieron tener hijos y adoptaron varios niños. Y ella, a los que la conocimos, nos tocó ver varias cosas de ella. Por un lado, su capacidad de congregar gente en torno a ella y de ser, de entregarle vida a la gente en el entorno. Y segundo, su capacidad también para soportar cosas difíciles. Los últimos años fueron difíciles, tuvo cáncer y además tuvo un accidente vascular encefálico. Ella era claramente muy religiosa, uno la veía en misa, la veía en el santuario, etc. Era una persona, pero que vivía esta doble realidad, o sea, de ser religiosa, o sea, no se desvinculaba a Dios, pero al mismo tiempo daba respuestas concretas en su vida. Bueno, en los minutos que nos quedan, que no son muchos, voy a referirme a dos o tres personas. De Mario Iriart hablé la vez anterior, pero es un tipo que estaba asentado en el mundo de Dios y que respondía como ingeniero y como profesor de ingeniería en el mundo concreto, y ahí trataba de darle lo mejor a sus alumnos, tanto en una cosa técnica como moral. Gertrude von Bouillon es una alemana de comienzos del siglo XX que también, a partir de su experiencia religiosa, trabajó como enfermera bastante heroicamente con los heridos y con los enfermos que venían del campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Alguien que es muy interesante es Schuman. Schuman fue ministro de Exteriores francés después de la Segunda Guerra y fue uno de los padres junto a Konrad Adenauer y de Gasperi, algo así, de la configuración de una Europa unida y que no se agarrara en guerras de nuevo. O sea, fue muy importante para configurar esta unidad entre Francia y Alemania que le ha dado paz a Europa Central durante años. Él era una persona, Schuman era una persona muy, muy religiosa. O sea, él veía todo esto como una expresión de su cristianismo.
De hecho, Schumann está en proceso de canonización, ya está declarado venerable. Y finalmente, el último que me voy a referir, antes de hacer una última reflexión, es voy a dar el nombre porque no me lo sé de memoria, pero es un empresario argentino que se llama Enrique Shaw. Es una persona que también, a partir de su experiencia religiosa, siendo empresario, además siendo activo en la Unión de Empresarios Cristianos de Argentina, no sé cómo se llama exactamente, promovió el desarrollo de sus trabajadores siempre fue una cosa muy importante para él. O sea, era al mismo tiempo una persona que tenía todo este mundo religioso y en el mundo, en el fondo, para a partir de eso construir el mundo, pero al mismo tiempo se preocupaba dentro de lo que él podía y hasta los límites que él tenía de construir el mundo así. Yo creo que ese es como el mensaje que la vocación, que yo quiero dar, por lo menos. La vocación laical es una elección que Dios nos hace, que nos hace a cada uno, que nos regala intimidad con Él, pero al mismo tiempo para que seamos concretos en la construcción de la parte del mundo que nos corresponde. Muchas veces no vamos a poder llegar a muchas cosas, pero podemos hacer varias. Y si no hacemos esas varias, no estamos cumpliendo nuestra misión. Por otro lado, también, si no usamos los criterios evangélicos, los criterios de la doctrina social de la Iglesia, tampoco estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces, esa cosa de ser, al mismo tiempo, estar anclado profundamente en el corazón de Dios, pero al mismo tiempo ser concretos en la realidad concreta del mundo y de todos los días, es lo central en la vocación laical. Esto yo lo podría decir como teniendo una pata en cada lado, así, teniendo las dos patas, es una expresión media chilena, pero los dos pies, las dos piernas. Pero el padre Kentenich lo dice con mucha más gracia y con mucha más profundidad y mucho más, que es tener con la mano, tomar el pulso del tiempo y con el oído escuchar el corazón de Dios. Muy, muy lindo y muy concreto todas tus reflexiones, José María. Y yo solo decirte, yo conocí a varias personas que tú mencionaste, que recordarlas ahora me hace ver realmente ejemplos muy, muy entusiasmantes. Si bien es cierto, Jorge Moller y Jorge Advanter y Patricio Chaparro, como tú dijiste, no eran una persona tremendamente atractiva, tienen una personalidad así que uno dice, ay, qué gente más, o sea, como no simpática, sino que como que livianos, no, eran densos, pero eran increíbles, de una profundidad y de una acción que a mí siempre me llamó la atención. Y de María Angélica, siempre me llamó la atención que andaba impecable. Siempre rezando, siempre trabajando por todo, pero por otro lado también se daba el tiempo de ir a la peluquería, porque decía que también había que conquistar a la gente y sabía ella también concretamente que la puerta de entrada muchas veces también era una apariencia simpática, agradable. Así que con yo que soy más viejo que tú, puedo decir que cuando era más joven era muy buena moza. Pero yo me acuerdo perfecto de ella cuando yo era chica y siempre la veía, ella muy peinada, muy preocupada. Y eso lo hacía también que uno, pero no distante, sino que muy cercana. Si uno dice, estar con el corazón anclado en Dios no significa olvidarme también de las cosas terrenales como son incluso la apariencia. Pero bueno, José María, no me quería quedar con este comentario tan light, sino que era solamente como para decirte que yo tomo esta espada de San Pablo que tú nos estás dando y quiero invitarlos a todos ustedes que nos han estado acompañando en estos 10 encuentros a que se animen, que la tomen y salgan al mundo con el corazón puesto también en Dios Padre, a hacer algo por este mundo y juntos podamos realmente construir este nuevo orden social que nos lo pidió Cristo cuando vino a la tierra y nuestro querido Padre Fundador también nos lo repitió en todos los idiomas. Muchas gracias, José María. Si quieres despedirte, por favor, yo primero te quería dar gracias a ti. Algunos de los que me han comentado me han dicho, oye, la Paulina es la que salva y todo, y que lo hace todo, que sea simpático, es una conductora extraordinaria, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho esto que hicimos juntos y también agradezco mucho a los que nos han seguido y espero que les sea útil para su vida y en el fondo también para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y tengan este libro de cabecera, no se les olvide. Gracias.